Buenas noches, bienvenidos. Hoy el tema convocante es nuestro río, el río Cuarto. Para ello tenemos invitados con los cuales vamos a analizar el rol que tiene el río para nuestra ciudad, si le damos la espalda, si lo estamos mirando. Las grandes ciudades se han construido alrededor de ríos fuertes, eso es lo que marca la historia. Luego de los auspicios estamos con nuestros invitados para analizar el rol del río en el desarrollo del río Cuarto. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, y como hacías referencia en la introducción, el tema tiene que ver con el río, este río Cuarto, que se ha desarrollado de espaldas al río o comenzó con el río como pilar fundamental para su crecimiento y luego nos fuimos olvidando. Ahora hay un cambio de actitud. Bueno, para ello vamos a estar dialogando con Antonio Cortegiano, quien es el subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad de Río Cuarto, y Gastón Chiesa, quien es director ejecutivo de la Fundación Río Cuarto 2030. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a ambos por estar presentes. Y bueno, el tema del programa es el de hoy, ¿no? Analizar cuál es el rol del río hoy, que creo que ha cambiado el rol que tenía históricamente o hace muchos años atrás, a partir de las obras que se fueron haciendo hacia el río. Creo que ha cambiado el rol. En tus funciones te voy a pedir que nos comentes cuál es el rol del río para el gobierno local. Bueno, evidentemente que es una zona especial de desarrollo, ¿no es cierto? Son los terrenos, quizás los terrenos más bonitos de la ciudad, los más cercanos al microcentro, y que le está faltando la infraestructura para que definitivamente, a través de un plan de diseño, un proyecto general sobre ambas costas, definitivamente tenga una respuesta a la ciudad y a la inversión privada y pública, ¿no? Si mal no recuerdo, son algo así como 12 kilómetros de costa. Sí, son 16 kilómetros, son 8 kilómetros de cada lado de la costa, sí. Tanto de la banda norte como de la banda sur, alrededor de aproximadamente 8 kilómetros de costa. ¿Y la carencia de infraestructura es total? No, la carencia, digamos, la ciudad le dio la espalda a este accidente físico, ¿no es cierto? Ya prácticamente fundacional, ¿no? Sí, es muy raro porque la fundación de la ciudad fue a 6, 7 cuadras de ahí, en donde la infraestructura nunca llegó definitivamente a las costas del río. Entonces, en estos años lo que se está haciendo desde el punto de vista vial, ya hay obras diseñadas, ya hay puentes ejecutados que hoy por hoy se puede atravesar esta barrera física de lado a lado de la ciudad para que haya una conectividad barrial, ¿no? Y lo que se viene es la otra parte de la infraestructura, que es agua, cloaca, gas, iluminación, transporte, que es en lo que estamos haciendo hincapié en este momento y que, bueno, en el futuro se irá concretando, ¿no? ¿Por qué cree que la ciudad le dio la cara, o los gobernantes, porque en realidad son los gobernantes que no llevaron las infraestructuras necesarias para que el río contara con todos los servicios y no fuese ese accidente que estaba allí y poderlo aprovechar? Bueno, históricamente la ciudad nace alrededor de la plaza, con la iglesia, la plaza de armas, llamémosla así, y la fundación venía desde el Boulevard Roca, no venía desde el río, ¿no? Entonces el inmigrante llegaba al ferrocarril y desde este bulevar, desde esta diagonal tan bonita que tenemos, que por otras cuestiones que no tiene sentido que charlemos ahora, pero la diagonal llegaba hasta la plaza de armas, llegaba hasta la plaza céntrica de la ciudad, y bueno, y esa era la razón del crecimiento, y hacia ahí durante muchísimos años se fue consolidando ese borde y alrededor de la plaza, ¿no es cierto? El río nunca fue una necesidad desde lo histórico, desde lo conceptual, desde una necesidad hasta cultural, diría, ni comercial tampoco. Es como que el río nunca tuvo ese valor como lo tuvo en otras ciudades, esa impronta tan importante
cómo era el río, ¿no? No conocía el dato este de que el Boulevard Roca se llegaba hasta la plaza. El proyecto, sí. Después al final sí, hubo algunos, no se pudieron comprar o no se cedieron en realidad algunas tierras, y bueno, ahí quedó trunco en las 5 esquinas. En las 5 esquinas. Gastón, la Fundación 2030 en el año anterior, hace un año atrás, trabajó sobre un diagnóstico, proyectó, bueno, ideas a desarrollar en el río, le hizo un análisis pormenorizado a la cuestión esta, ¿no? Así es. Un poco lo que decía Tony, bien claro, ¿no? El río en nuestra ciudad esconde el mayor potencial de desarrollo que tenemos. Ahí podríamos dar solución a varios problemas que nos estamos planteando hoy en día que existen. Es una ventaja eso también. Y es una ventaja. De algún lado está protegido para que podamos usarlo con una buena planificación. Claro. Lo creo que no podamos perder la oportunidad de hacerlo de un modo planificado. Algo que yo quería agregarle de esa primera descripción que viene hacia Tony, es que también guarda el río las mayores necesidades que tiene la ciudad. Allí tenemos 12 de los 14 asentamientos, son alrededor de 7.000 personas que viven. En un estudio que hemos hecho, dan que las condiciones de vida, de hábitat, de salud, de educación, de empleo, son de las peores de la ciudad. Como para decirnos que el 75% tiene empleo negro, que el 80% no tiene una obra social, que en el 18% de los hogares hay al menos un analfabeto. O sea, nos están dando claras señales de que un proceso de intervención en el río debería partir de un proceso de integración de la comunidad, ¿no? Claro, que siempre fue considerado como zona marginales históricamente, claro, del río, del arroyito, el famoso arroyito, cuando ahí fue integrándose, y de esa manera ahora estamos mirando el río, pero eran lugares, sectores marginales que también, por supuesto, lo siguen siendo, ahí ¿no? tenemos, me parece, Hugo, una situación primero de competencias. Nosotros tenemos de algún modo 3 situaciones. Primero está una provincia que ejerce una jurisdicción, un municipio y después los privados, ¿no? Hoy en día el Distrito Río, para nosotros, que va un poco más allá del puente Islas Malvinas hasta pasando el Oncativo y haciendo un corte ahí más o menos por lo que serían las líneas de alta tensión, más o menos, que pasa en la ciudad, y a unos 200 metros más o menos promedio de cada margen, tenemos unas 800 hectáreas que configuran ese polígono, lo que podríamos llamar Distrito Río. ¿Eso cómo se configura? El 25% de esas 800 hectáreas está en gestión provincial. ¿Qué es esto? El río propio, toda la intervención sobre el agua, el cauce, lo hace la provincia, y la línea de ribera. Claro. Hasta la línea de ribera. Hasta la línea de ribera. Eso sumaría el 25% de esa gestión provincial. Ahí es donde la provincia interviene, donde decide sobre puentes, donde decide sobre parques, áreas de forestación, donde decide sobre algunos caminos restringidos. Generalmente están pensando ahora en caminos de vehículos pequeños, que eso sería muy buena idea, y de algún modo deja afuera la cuestión habitacional, urbana, de servicios. Eso queda en órbita municipal, y ahí es donde después distingue lo privado y lo público. De todas maneras hay viviendas que están dentro de la línea de ribera. Hay viviendas que están dentro de la línea de ribera. ¿La línea de ribera cuántos metros del propio río es? Sí, vamos a buscar un poquito eso. Definamos a la gente qué significa la línea de ribera, para que sepan, digamos, esta superposición de jurisdicciones que hay, ¿no? En primer lugar, y que se modifica permanentemente, tengo entendido, la línea de ribera. Debería, ¿no? Debería ser... Por el río, se va modificando el río, se va modificando la costa ribera. Claro, lo que no se actualiza a lo mejor tan rápidamente como esperaríamos. Empezamos por alguna definición del cauce, ¿no? Que es el recorrido del río. Ese cauce es muy, no sé si muy, pero es dinámico, que dicen los geólogos, que hemos invitado a dar charlas de esto en la fundación. Y dice, bueno, tendríamos 3 comportamientos. Un ingreso en donde tenemos de la barranca norte barrancas altas, consolidadas, y de la barranca sur también más o menos consolidadas, hasta lo que podríamos decir
puente Islas Malvinas, y después la Barranca Norte sigue un poco hasta el puente Antártida Argentina. Después tenemos una parte central que es bastante llana las dos márgenes, y que ahí el río tiene poca variabilidad. Y después tiene una salida que empieza a ser una situación de meandros, ese vivoreo que hace el río, y que es ahí sí mucho más dinámico de lo que son en los otros sectores. Claro. Si recordamos hace el 2013, tuvo en riesgo partes del country Riverside, en donde en uno de los coletazos de este río comió bastante parte de sus barrancas. Lo mismo pasa en el ingreso del río a la ciudad, que es por las quintas del Colegio Médico, que ha comido también bastantes partes. Históricamente se ha llevado ahí mucho terreno. Así es, entonces tenemos esa condición primero. Con lo cual, la línea de ribera lo que marca es el límite de esos movimientos, ¿no? Para que tengamos una idea práctica, el cauce del río, pasando en Malvinas hasta pasando en Cativo, son más o menos 96 hectáreas, 95. Y la línea de ribera suma otras 97 hectáreas, o sea que más o menos duplica el medio río por un lado y medio río por el otro y medio por el otro. Eso más o menos sería una línea de ribera en promedio. Después tenemos otra segunda división que hacen. ¿Está delimitado lo que es una línea de ribera? ¿Son tantos metros desde la costa? Bueno, es que lo que pasa es que es lo que decía él, depende también de la situación geológica que tiene el río, pero en general sí hay una cierta cantidad de líneas que tiene que ver con, el límite es la inundabilidad. Claro. ¿Está bien? O sea, hasta dónde es inundable. Potencialmente. Claro, entonces ahí se determina la línea de ribera. Le agrego la otra definición técnica, entre las líneas de ribera está el cauce del río. Esa es una zona hidráulica protegida por la provincia a través de Hidráulica de la Nación. O sea, es algo que nos corresponde a todos y que nos pertenece. ¿Está bien? Y bueno, aporto nomás un solo punto, que luego de eso hay una línea de riesgo hídrico, que sería la máxima inundación de los últimos 50 años más o menos, que nosotros nos podríamos remontar más o menos al 48, esa gran inundación de la ciudad, que superpuesta esa línea un poco deja en riesgo a bastante parte de muchos de los asentamientos de la ciudad. Este rodeo un poco en la explicación fue para decir que tenemos situaciones en el río en donde la provincia y el municipio a lo largo del tiempo no tienen un mecanismo ágil, corriente, de uso rápido, para poder ir marcando a lo largo del tiempo esos cambios que va surgiendo en nuestro río, y que de algún modo puedan ir marcándose, teniéndose en cuenta para una posible planificación. Creo que es el primer desafío que tenemos que entender para planificarlo. El segundo de los desafíos es consolidar los márgenes, porque si sabemos que el río tiene cierta actividad, deberíamos estar pensando en un desarrollo ingenieril, bioingenieril, de distintas clases, para consolidar nuestras márgenes y que de algún modo poder mantener el río a lo largo del tiempo dentro de un canal deseable, ¿no? Eso se puede lograr a través de la ingeniería civil. Se han hecho, por ejemplo... Bueno, los gaviones, por ejemplo. Los gaviones. En toda la zona central anduvo muy bien eso. Hoy están tapados. Yo no sé si se acuerdan, pero hace unos 10 años, 12 Vedano años. creo que más años. Bueno, Vedano se hizo, creo que era el secretario se hizo toda la época de Abella fue, me parece. Es posible. Sí. Yo me acuerdo que se habían hecho toda la contención. Hoy está tapada con el cauce del río, pero no trabajó más, no quedamos más. Sí. Y después también hay desarrollos bioingenieriles que mezclan la ingeniería civil con el tema de plantas nativas que mantienen, que pueden mantener las costas y darle mayor estabilidad. Creo que ese sería como un segundo punto rápido de trabajo. Hoy las condiciones políticamente están dadas porque hasta hace un par de años atrás había diferencias de colores políticos desde el municipio y la provincia, y era a ver a quién le tocaba o quién no le tocaba, la cuestión que no le tocaba a nadie en general, ¿no? Pero bueno, hoy están las condiciones dadas como para allanar el camino hacia un desarrollo del río, ¿no? Y es importante en este caso que en instituciones como la que representa Gastón se preocupen por el tema, porque de esa manera creo que le mete presión un poco a la... No, porque esto lo hemos hablado... Después de la pausa... Voy a darte un dato rápido de lo que dice para ayudar a Hugo. Se duplicó los programas
de transferencias directas en el último año, dada esa sintonía municipio, provincia y nación. Estábamos del 6% al 12% del presupuesto. Bien. ¿No? Fue a varias cosas, pero... Bueno, es una gran importancia. Vamos a marcar la pausa y ya seguimos analizando este tema. Bien, seguimos con nuestros invitados analizando el rol del río en el desarrollo de nuestra ciudad. Y decimos desarrollo porque realmente el río forma parte de alguna manera del bienestar para todos nosotros. Y había hecho una pregunta o una reflexión sobre que ahora, con respecto a un par de años atrás, el gobierno actual está alineado con el gobierno provincial, y de esa manera se allana el camino para llevar a cabo políticas que bien que hacen también que el sector privado se involucre y de esa manera potencien ese desarrollo, ¿no? Tal cual, sí, sí. De hecho, siempre dijimos desde la gestión que es sumamente bienvenida este tipo de propuestas y de desarrollo tan y de estudio fundamentalmente tan serio que hace la 2030, en donde nosotros nos plegamos 100% porque nosotros también políticamente estamos trabajando en la planificación del desarrollo del río. Y el río, si no tiene el aporte del sector privado, no hay forma de desarrollar esta actividad. Es una actividad que necesita de la actividad mixta, en donde el sector público tiene que poner este gran acuerdo político para desarrollarlo, pero aparte tiene que colocar la infraestructura necesaria para que esta inversión privada llegue. Lo turístico, lo comercial, la descentralización municipal, la descentralización de actividades comerciales, turísticas, hoteleras, en fin, el río tiene una vasta posibilidad de instalar hasta nuevas formas de vida para el ciudadano, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Me imagino una buena parte gastronómica bien explotada. Es una idea que tiene toda la ciudad. Del río, claro. Ahí está ese el desarrollo gastronómico e intelectual del río lo tiene toda la sociedad. Gastronómico, de encuentros, centros de convenciones. Pensemos también en espacios artísticos donde la identidad del río tendría que estar dada por los artistas locales, que sean los que aporten ahí un paseo de arte, un paseo de esculturas o de identidad propia que le podamos dar. Déjenme agregar algo a esta vinculación, que nosotros hemos enfocado a lo largo de la historia, el Río Cuarto, los planes del río, hemos intentado hacer los mejores desarrollos racionales de la planificación del río. Creo que tenemos que dar un salto de calidad ahí y entender que no debemos convencer a los actores políticos de un trabajo, del mejor trabajo del río. El desafío que tiene la Fundación y que quiero compartir, digamos, de algún modo, es que tenemos que lograr que esto sea tomado por la agenda pública de la comunidad. Solamente si este proyecto tiene valores que pueden trascender a lo largo del tiempo, es que esto se va a realizar. Realizar una transformación del río requiere entre 20 y 40 años de trabajo, para que veamos un poco esto de lo que estamos hablando. Y eso solamente cuando la comunidad esté comprometida y exija a la política mantener constantemente, esto estamos hablando de alrededor de 10 intendencias, estamos hablando. Es más o menos el mismo periodo de tiempo que tardó de que tenemos de democracia, ¿no? Con lo cual tenemos que saber que esto es muy de largo plazo, y solamente cuando hay valores bien cimentados va a ser que la comunidad se compromete. Está preservado ese lugar. Hoy en día el municipio ha creado un área especial río dentro de su código, que de esto todo nos puede ilustrar bien. No definió usos, solamente ha definido pequeñas cosas que de algún modo me dio la idea que el espíritu del legislador fue conservar esa zona para cuando estemos en condiciones de poder planificarla y desarrollarla. Está bien, pero el camino creo que es el correcto y el que se está caminando, porque de alguna manera dotar de las herramientas necesarias, la ordenanza, la planificación, la línea de ribera, delimitar jurisdicciones para que se puedan desarrollar, es de alguna manera encaminar para que el privado lleve a cabo las inversiones necesarias, siempre y cuando lo dotemos de la infraestructura para que se desarrolle, porque si no, bajo ningún punto de vista. Y en este sentido quería hacerte una pregunta, bueno, o a cualquiera de los dos.
¿La universidad está presente a través de la fundación o la universidad también forma parte de alguna mesa en donde esté el sector, por ejemplo, el centro empresario o la universidad, que son las patas del desarrollo, ¿no? Sí. A ver, en primer creo que la gran mayoría de los actores de la ciudad que están trabajando sobre el río estamos vinculados. Trabajamos muchas veces en mesas superpuestas, tenemos distintos canales de comunicación también. La universidad inauguró conjuntamente con la provincia una mesa de trabajo en donde vincula a docentes, investigadores, a organizaciones civiles y a la provincia de Córdoba, y se está trabajando principalmente hoy en día en la parte de la forestación del río. Entonces la Fundación va a participar, vamos a presentar ahora prontamente en septiembre el estado de avance de los distintos proyectos que cada uno tiene, y vamos a armar un libro de cómo es el estado de los proyectos hoy para el río. Creo que eso va a dar un puntapié también para que entre las distintas organizaciones veamos en qué está trabajando cada cual, conocernos y saber qué hacemos, no duplicar los esfuerzos y encaminarnos hacia lograr que en la agenda pública se vayan metiendo de a poco esos proyectos de desarrollo. Bueno, el Estado provincial también va a hacer su aporte porque tenemos entendido un nuevo puente muy próximo al carretero y las dos costaneras, fundamentalmente la costanera sur, que va a integrar prácticamente de punta a punta, es decir, desde el Isla Malvinas hasta el puente, hasta el puente, claro, así es, hasta el puente de Alberdi, estaría conectado con una vía de comunicación ágil y rápida para ingresar a la ciudad. Sí, era una vía, nos faltaba esa conectividad este-oeste que la ciudad tanto necesitaba, y creo que va a ser un indicador totalmente nuevo y distinto para manejar el transporte de la ciudad en una forma alternativa, de no necesariamente pasar por el microcentro para distribuirse alrededor de las distintas partes del ejido urbano. ¿Cuáles son las obras que se vienen, Antonio? Mira, ¿me decís sobre el río? Sí, sí. Bueno, el puente que está anunciado, el paralelo al puente carretero. Bueno, ese sale frente al casino. Ese sale frente al casino y termina en la rotonda del casino. Después, obras provinciales que se han trabajado y que se vienen trabajando para la contención de la velocidad del río y del caudal, son contenciones río arriba que se tienen que desarrollar. No conozco en el momento que se van a hacer, cuál es el tiempo. Vamos, estaba invitado Gustavo Balbi, que Gustavo seguramente iba a tener esa precisión. No pudo venir a último momento. Sí sé que está proyectado una contención a la altura de Río Seco, otra más arriba para la contención de las aguas del río de las Cañitas, que eso solucionaría o equilibraría de alguna manera el caudal del río en el paso de la ciudad, por lo cual esto que decíamos recién, esta preocupación que de alguna manera teníamos sobre la línea de ribera y las zonas inundables, esto vendría a subsanar ese tema, y no es un tema menor porque es parte del desarrollo del cual estamos hablando para la costa del río. Por supuesto. Vamos a marcar una nueva pausa. Bueno. Ya regresamos con el desarrollo del río Cuarto. Seguimos en De Local y haciendo referencia al desarrollo del río. Hay un proyecto de la Fundación Río Cuarto 2030 que tiene que ver con la urbanización fundamentalmente. ¿En qué consiste esto? Bueno, en primer lugar, ¿en qué etapa se encuentra? La urbanización del río, lo que tenemos que entender es un proyecto de densidad, básicamente. Las ciudades se manejan de algún modo, de un modo eficiente cuando vos lográs polos de densidad. Hoy en día, el primer paso de la densificación del río, que es donde puede albergar las viviendas que le hacen falta al Río Cuarto, se encuentra en que tenemos la situación de los asentamientos. 12 de los 14 asentamientos de la ciudad están ahí. ¿Cómo podíamos lograr urbanizar eso? El primer desafío. La mejor de las recomendaciones en esto no es hacer un traslado de los asentamientos como hemos hecho históricamente o como se han planteado en otras ciudades. La mejor de las recomendaciones que plantean los organismos que estudian esto
es de algún modo en aquellos sectores donde por riesgos hídricos como línea de ribero, línea de riesgo hídrico no pueden estar, recomiendan de ubicarlos en el resto de la mancha urbana. Es ubicar los lugares donde mejor correspondan. ¿Para qué? Para que esas poblaciones se integren al resto de la actividad económica. El secreto acá es brindar desarrollo económico, calidad de vida en esas poblaciones. Muchas veces esas alternativas no están disponibles, sobre todo en un Río Cuarto consolidado como tenemos nosotros, muy hermético, cerrado, y hay que pensar en la urbanización en ese propio territorio. Ahí tenés distintas alternativas en donde estamos trabajando con Gustavo Restrepo, que es un arquitecto de Medellín, que logró ese trabajo prácticamente en la ciudad de Medellín después de que había que integrar los barrios, cuando terminó el narcotráfico y empezó un estado fuerte de políticas sociales. Tuvieron un desafío que urbanizar para ellos significó capacitar en oficio, mejorar las vías de transporte y la calidad de vida habitacionalmente. ¿Qué hicieron en eso? Ellos tienen una zona muy escarpada de montaña, con lo que tuvieron que hacer un teleférico. La gente tardaba 4 horas en ir y volver del trabajo a su casa. Esto lo hacían en 2 horas. Cuando llegaban arriba, lo metían en un sistema de capacitación. Había escuela a la terminal de la salida del teleférico. 2 horas de capacitación. Eso generaba capital humano y garantizaba la reinserción de los ciudadanos. Creemos que nosotros tenemos que estar pensando también en los polos de tensión que debería tener el río, y ahí generar los procesos de urbanización. Hay asentamientos en Río Cuarto que tienen más de 50 años. Urbanizarlos no solo significa aportarle a que mejoren su vivienda, ¿no? Entender que llevar asfalto a esos barrios es permitir que entre el transporte público, que entre el sistema de recolección de residuos, que entren las ambulancias, los remises, que salga la gente a trabajar después de que llovió, que hoy en día no lo pueden hacer. Llevar desagües, llevar cloacas, significa que no pierden ingresos por enfermedad, por días laborales. Llevar iluminación significa que baje sensiblemente la inseguridad. Hoy en día 2 de cada 3 personas en el último año en los asentamientos han sufrido hechos de robo y violencia, con lo cual es uno de los sectores más inseguros. Urbanizar es entender el rol de los servicios públicos en el desarrollo y la calidad de vida de la gente. ¿Estamos cerca de eso, Antonio? Sí, mira, para agregarle algo a esto, hay 1.500 familias en estado de asentamiento en el río. El 16% de esas familias hay que relocalizarlas. Pero el 47% de las tierras que están tomadas en el río son municipales, y el otro 57% son privadas. Por lo cual es posible urbanizar y que la gente se pueda quedar en su lugar, porque eso es la cuestión del desarraigo de... hay chicos, hay abuelos que han nacido ahí, es toda una historia familiar, por lo cual eso se puede hacer perfectamente y está la posibilidad para hacerlo. Es un gran desafío para el INPUR. Bueno, es un desafío para el municipio como gestión. Y nosotros dentro de la Subsecretaría de Planificación, sí, claro, seguro, por eso digo, a eso voy, sí. Que dentro de la Subsecretaría de Planificación funciona el INPUR, que es el Instituto Municipal de Planificación, en donde está integrado por las 3 fuerzas políticas, todos profesionales arquitectos. Ahí vamos a empezar a desarrollar ahora todo el plan especial de las costas del Río Cuarto. Como la palabra lo dice, es una porción del territorio urbano que no tiene un uso específico, sino que está listo para ser diseñado, ¿no? En donde en el equipo técnico vamos a hacer una propuesta de diseño urbano. Esto implica actividades, infraestructura, formas edilicias, factor de ocupación del suelo, alturas máximas, etcétera. En donde ya estamos empezando a trabajar en ese tema en los próximos días. Por eso todo un desafío, porque sí. Contempla, inclusive estamos hablando de
la mitad de las tierras privadas, o sea, hay intereses para claro, desarrollar sí, seguro, de hecho desarrollos inmobiliarios, claro, realizar. sí, sí. Entonces todo eso creo que merece una atención muy... Sí, sí. La impronta del centro cívico, que trajo una muy buena imagen, creo que la gente entendió que realmente tener el río como un recurso paisajístico, un recurso natural, ¿no? Se hizo cargo, se apropió de ese espacio público que se le propuso, por lo cual es posible tener un éxito sobre toda esa intervención. Rescatar el espacio público para la ciudad también es fundamental. Un aporte en eso. Yo creo lo único que esto no lo van a desarrollar los privados solamente. No. Acá lo que necesitamos es una gran tracción del Estado, que vaya, colonice el sector, lo entienda como un sector de desarrollo, que lleve dependencia, que lleve servicios, que lleve centros de atención, que ponga el río a disposición de la gente. Y cuando eso ocurre, el privado viene y lo desarrolla rápidamente, de algún modo lo veo apuesto al sistema. Por eso que tenemos que tener un buen proceso de planificación previo. Esto que decía Tony, che, las alturas, el FOS de esto, cuánto se permite construir, no, algo que nombraba Hugo, recién decía, tenemos que obligarle también a que ya lo vayan parquizando, que lo mantengan, porque eso tarda muchos años en desarrollarse. Bueno, esto es una planificación, ¿no? Esto es un diseño urbano sobre el sector que tiene que traspasar a todo esto, porque también se van a dar en muchos años, por lo cual tiene que haber una idea rectora que esté protegida para que estas inversiones se puedan dar a lo largo del tiempo, ¿no? Y quería agregar en esto que en esa línea se está trabajando, estamos ahí al terminar la gestión para la aprobación de un pozo en 3 acequias, que Hidráulica de la provincia proveerá con muy buena calidad de agua y cantidad, para que la costa del río ya tenga esa agua, ya podemos empezar a hacer las obras de infraestructuras de agua. Bueno, la planta de residuos también la planta de tratamiento nos va a servir también para la creación de la red cloacal que está para habilitarse, para solucionar todos los problemas que va a tener esta densidad en el río. ¿Y el Código de Planeamiento Urbano prevé ahí un desarrollo gastronómico? No, porque es un área, casualmente, es un área de desarrollo para proponer actividades que no tiene que ver con la industria y no tiene que ver con los depósitos de esa industria. Todas las demás actividades, conexas fundamentalmente a lo residencial, comercial e institucional, son las favorecidas. No hacer una residencia al lado de una discoteca, porque vamos a volver a generar los conflictos que se dan en el centro. Es la oportunidad. Yo creo que, por ejemplo, uno de los puntos planificar es empezar a pensar en largo plazo. Digo, pensemos qué es lo que más tarda. Y bueno, lo que va más tarde en el largo plazo es un cinturón verde en el río, o sea, es lo que más tarda en los árboles. La Fundación Conides hizo un estudio hoy en día de que los parches de vegetación en el río hoy en día tienen la calificación de regular a malos, ¿no? Y no forman un corredor, sino que son parches aislados unos de otros. Bueno, volver a generar un corredor va a llevar 20 o 40 años hacer esto. Tenemos que entenderlo, empezar la acción ya. La comunidad, los ciudadanos de Río Cuarto tenemos que estar preocupados y decir, che, el río necesita forestación. Claro. De cualquier manera, yo quiero agregarte algo a esto, que estas intervenciones a nivel urbano de tanta escala, de tanta interés social, político, institucional, comercial, hace falta que nos pongamos todos los que pensamos en esto de acuerdo. Tiene que ser un consenso y tiene que ser un proyecto de todos, ¿no? Porque es la única forma que este proyecto, al ser identificado por los distintos sectores, puede tener a través del tiempo éxito, ¿no? Por eso quiero terminar con esta idea que decía de que ahora empezamos a trabajar sobre el proyecto Río, que no es ni más ni menos que proponerle a las otras instituciones, al INPURCA ampliado, que esto es universidades, colegios profesionales, etcétera, sentarnos a charlar y a debatir sobre esta línea que nosotros tiramos propositiva para llevar adelante el río, ¿no? Bien. Se nos agotó el tiempo, muchas gracias por venir.
Muchas gracias. Ha quedado mucho, obviamente, para tratar. Gracias por visitarnos y gracias por preocuparse por el río, que es algo que nos merecemos un buen lugar todos. Creo que esto va a merecer a lo largo del tiempo muchos programas pensando en que esto es una política de gran largo plazo. Así. Con mucho gusto. Bueno, y se van a llevar un presente del programa, un Malbec, gentileza de Supermercados San. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Marcamos la pausa. En instantes el micro de Hernán Escudero. ¿Estás? Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Se ha creado un nuevo registro que en este caso es para las tierras rurales explotadas. Así es. ¿Qué significa eso? Significa que todos los contadores egresados de las universidades nacionales y privadas de este país somos empleados de la AFIP. Menos mal que yo soy economista. Menos mal que usted es licenciado en economía. Los contadores todos los días leemos una resolución nueva. Bueno, pero menos mal que tienen empleo Bueno, asegurado. pero la AFIP no nos paga los sueldos a nosotros, digamos. Bueno. Sería gratificante que nos pagaran. Los regímenes de información es una facultad que tiene el administrador federal, establecido por el artículo 6 y 18 del 97, que es la creación de la AFIP. Y dice claramente que en el artículo 7, inciso 6, que pueden crear normas generales y obligatorias para responsables y terceros, entre ellos de ser las resoluciones generales, las resoluciones de regímenes de información. Pero es aquí que habitualmente se están creando regímenes de información y obviamente que esos regímenes de información requieren de datos. Y los contribuyentes son los que tienen que pagar mayores costos administrativos para que estos regímenes de esta información llegue al Estado. Y obviamente que al Estado le es útil este régimen de información, pero a la vez, cuando ellos redactan las normas, no se dan cuenta, y no vamos a cansarnos de manifestar, que están violando cada vez más derechos y garantías constitucionales, como es el derecho a la intimidad. Este registro, lo vamos a leer para ser más preciso, se llama Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas, y no es ni más ni menos que los propietarios y usufructuarios de tierras rurales que se dedican al cultivo de sojas, de oleaginosas y de cereales y legumbres secas, van a tener que informar al Estado cuál es la cantidad de hectáreas y en qué zona, mediante coordenadas, están ubicadas esas tierras que se explotan para el cultivo de oleaginosas o legumbres secas. Ahora, ¿tierras explotadas por un propietario o tierras asignadas a determinada explotación, ya sea de oleaginosa o de... Son los que tienen que informar, son los que tienen la nuda propiedad y el usufructo, ya sea por producción propia o porque a la vez se va a arrendar a terceros. No, sin especificar más. Sin especificar. Lo que pasa que a la vez... Ahora, discúlpeme, sí, ¿esa información no la tienen? La tenían por otra resolución que era la 2008-20, pero, digamos, esta resolución no solamente reemplaza a la anterior, sino que le agrega otros datos adicionales y a la vez crea un régimen de retención de impuestos a las ganancias que quien no esté en este régimen, en el caso, por ejemplo, de pagos por arrendamiento, en vez de retenerle un porcentaje menor en el impuesto a las ganancias, se le va a retener un 28% de la renta que se le pague. Es decir, no es solamente un régimen de información, sino que es un régimen de retención. A la vez crea un nuevo régimen sancionatorio, donde dice que el que no se inscribiera en este régimen podrá ser excluido del registro de operadores de granos. Es decir, que venimos de régimen, sanciones, retenciones, cada vez más palo a la rueda en este nuevo gobierno, que no ha cambiado para nada su política tributaria con respecto a la anterior, sino que todo lo contrario, sigue siendo más agresivo en lo que es la presión fiscal y la política de fiscalización. Sigue siendo culpable el contribuyente hasta que demuestre su inocencia. Exactamente. Ahora veamos el lado positivo de este régimen. El Estado va a tener una información precisa respecto de la cantidad de tierras rurales que se destinen a la explotación de granos.
lo cual no es un dato menor. Lo criticable de este régimen es que, por ejemplo, el contribuyente deberá enviar por PDF el título de la propiedad, es decir, escaneada la escritura. Por el otro lado, deberá dejar como dato su mail o su correo electrónico y un teléfono en forma previa antes de informar. ¿Se puede exigir eso? Bueno, justamente la facultad que le da el decreto 618 del año 97 al jefe de la AFIP, en este caso el administrador federal, le da las facultades de reglamentar, y no es ni más ni menos que son facultades de legislar mediante la emisión de estas resoluciones, es decir, que se contrapone con el Congreso, ¿no? Una cosa muy notoria y de muchos años de debate y no se ha solucionado aún. Y pidiendo estos datos, como es el teléfono y como es el correo electrónico, están pidiendo datos que carecen de trascendencia tributaria. ¿Cuál es la finalidad del organismo fiscal? Recaudar tributos, determinar tributos y reglamentar normativas que va hasta el régimen de información, como es este. Ahora bien, si el organismo se dedica a recaudar tributos, a fiscalizarlos, determinarlos, evidentemente que el teléfono de una persona o de una empresa y el correo electrónico no son elementos que hacen al hecho imponible para determinar materia tributaria, hacen a la intimidad de las personas. Y son elementos o vías necesarias para llevar a cabo una política de presión fiscal. De presión, exactamente. Entonces yo creo que en este sentido no estamos creciendo y evidentemente perjudican la relación fisco-contribuyente. En el considerando de la resolución, justamente dice eso. Dice, atendiendo al objetivo de este organismo de optimizar la relación fisco-contribuyente. Optimizar la relación fisco-contribuyente. Justamente los elementos que piden dificulta la relación fisco-contribuyente. Así es. Bueno, muchas gracias por la visita, Hernán, y te esperamos en la próxima semana. Muy amable. Muchas gracias.